Bien, para este ejercicio de tubería en serie de clase 3 tenemos aceite lubricante que debe circular por un sistema de tubería con una caída máxima de presión de 60 kilopascales manométrico entre los puntos 1 y 2. El aceite tiene una gravedad específica del 0,88 y una viscosidad dinámica de 9,5 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Bien. Determina el flujo volumétrico a la cual circula el aceite, despreciando la energía cinética y la energía potencial del sistema. Ahora, el diagrama es este. Bien, básicamente analizamos una pequeña sección de una red de tuberías en donde nos pide analizar o calcular el caudal a la que se mueve el fluido del punto 1 al punto 2, bien, donde se tienen los manómetros. Y a lo largo de su trayectoria tenemos una válvula mariposa abierta por completo, codo estándar a 90 grados, bien, y una tubería de acero comercial de 6 pulgadas de cédula 40. Sencillo. Ahora, como bien les dije, es analizar del punto 1 al punto 2, o como estamos acostumbrados, del punto A al punto B. Calcular cuánto tendría el caudal cuando el fluido se mueve entre esos dos puntos de análisis. Ahora, como ya es costumbre, necesitamos recopilar los datos antes de iniciar con el problema. En este caso tenemos aceite con una gravedad específica del 0,88 dimensional y una viscosidad dinámica de 9,5 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Bien, sabemos que la gravedad específica simplemente es la densidad del fluido a la que pertenece la gravedad específica dividido entre la densidad de un fluido de referencia. En este caso, se toma en cuenta el agua como un fluido de referencia, porque normalmente se asume que la densidad del agua es de 1000. Entonces, despejo de aquí la densidad del aceite, voy a tener gravedad específica multiplicado por la densidad del agua. Bien, sabiendo que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, vamos a tener que la densidad del aceite es 880 kilogramos por metro cúbico. Bien. Ahora, en cambio, el peso específico simplemente es multiplicar la densidad por la gravedad. Y como ya tengo la densidad y la gravedad sé que es un dato conocido, voy a tener que el peso específico es de 8632 newton por metro cúbico. Pero si lo podemos reducirlo, vamos a tener que el peso específico es de 8,63 kilonewton por metro cúbico. Bien, y con eso ya tenemos, en base a la gravedad específica, tenemos la densidad y el peso específico, que nos sirve para resolver el problema. Ahora, para datos de la tubería sabemos que es de acero comercial de cédula 40. Entonces nos vamos a la tabla F1 de mecánica de fluido de Robert Modi y vamos a encontrar su diámetro interno y su respectiva área de flujo. ¿Ok? Esos datos recopilamos. Luego nos vamos a la tabla 8.2 de mecánica de fluidos de Robert Modi para encontrar el tema de la rugosidad. Ya sabemos que la rugosidad para acero comercial es de 4,6 por 10 a la menos 5 metros. Y finalmente, como tenemos un diámetro definido y sabemos que es acero comercial, por si acaso hallamos su factor de fricción que se ocupa en los accesorios. Y entonces nos vamos a la tabla 10.5 de mecánica de fluido y en base al diámetro nominal vamos a tener que el factor de fricción es el 0,015 adimensional. Y con eso tenemos calculados los datos que se precisa de la tubería. Ahora, para accesorios, ¿qué accesorios se ve dentro de esta gráfica? Tenemos dos codos estándar y una válvula de mariposa abierta por completo, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de accesorios. Entonces, para ello, nos vamos a la tabla 10.4 de mecánica de fluido Robert Mott. Bien, ya saben que esconde estándar a 90, por ende,
Su longitud equivalente y diámetro adimensional es de 30. En cambio, la válvula mariposa abierta por completo es de 45. Ya sabemos que son dos codos y una válvula. Bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda en cuanto a la recopilación de datos? Todo bien. Bien. Porque ya en la anterior identía les expliqué paso a paso cómo vamos a hallar esos datos de gráfica, de tabla, ¿no? Entonces, recordando el objetivo del problema es calcular el flujo volumétrico que circula por el aceite. Para ello vamos a ocupar el balance de energía mecánica o la ecuación de Bernoulli. Bien, lo siguiente es deducir la ecuación en función de este sistema. ¿Y qué es lo primero que ustedes pueden observar dentro de este diagrama? O sea, ustedes lo ven y dicen, ah, no tiene esto. Directamente lo tachan. Si alguien puede responder. No hay elevación. No. Dentro de la trayectoria A al punto B, ¿qué es lo que ven ustedes? Que al ver la ecuación de Bernoulli, ustedes directamente pueden tacharlo. Según este diagrama. La altura. Tampoco. HA. Exacto. ¿Ven algún equipo que se encargue del movimiento, que se encargue de desplazar el fluido a lo largo de esos dos puntos? No. Si lo hay, debe estar fuera. Pero aquí solo nos concentramos en analizar todo lo que suceda del punto A al punto B. Bien. Si no se ve ningún equipo o no se contempla ningún equipo, no hay energía suministrada a mi sistema. Por ende, lo que es más fácil simplificar es HA. Ahora, ¿qué más podemos simplificar dentro de este problema? Si ya simplifique HA. El mismo enunciado les dice que despreciemos la energía potencial de mi sistema. Por ende, no vamos a tomar en cuenta en la ecuación de Bernoulli tanto ZA como ZB. ¿Ok? ¿Qué más podemos simplificar acá? Si vemos el diagrama. ¿Mm? Nadie. Nos pide despreciar tanto la energía potencial como la energía cinética. Entonces, automáticamente se va la energía cinética de mi ecuación de Bernoulli. Ahora, ¿qué más podemos simplificar acá? ¿Ustedes creen que tendríamos que simplificar la presión dentro de la ecuación en función de este diagrama? Sí, no, ¿por qué?
yo les había dicho que la única forma de que se simplifiquen las presiones es cuando estas sean iguales. Y la única forma de que sean iguales es cuando ambas están expuestas a presión atmosférica. En cambio, cuando están expuestas a presión manométrica o directamente ven como este sistema que no están expuestos al medio exterior, entonces, por lo general, sus presiones no son iguales. Bien. Esa es la diferencia. Aparte, me dice que tenemos una cierta caída de presión presente en el problema. Es un dato más que tienen que tomar en cuenta. Entonces, no podemos simplificar nada más de esta ecuación. Vamos a tener esta expresión. Pero como trabajamos con caída de presión, directamente puedo acomodar que la energía de presión de B vaya al otro lado a restar. Y como estamos hablando de un sistema isotérmico, las propiedades físicas se mantienen constantes. Entonces, el peso específico es constante. Podemos eh, eh, factorizar. Bien, vamos a tener la caída de presión de mi sistema o A menos B sobre el peso específico igual a la energía perdida por fricción. Y esa va a ser nuestra ecuación propia del sistema que acabamos de analizar anteriormente. Bien, por eso es importante que dominen la parte de cómo simplificar la ecuación de Bernoulli. Bien. Entonces, primeramente vamos a calcular las variables que nos falta, que la única, la pérdida de energía por fricción. Bien. Primeramente vamos a trabajar para tramos rectos. Ya sabemos que la pérdida en tramos rectos es la sumatoria de todos los tramos rectos de un sistema. O bien lo trabajamos así por secciones, o bien lo trabajamos en una sola, siempre y cuando el diámetro no varíe. Entonces, vamos a contemplar de que tenemos 3 tramos rectos o 3 secciones rectas. Bien. Pero entre las 3 secciones ambos conservan un diámetro nominal de 6 pulgadas. Entonces es fácil trabajar con una longitud total. Entonces lo único que nos queda es sumar las longitudes de los tramos rectos, que son 30 más 40 más 30. Automáticamente vamos a tener 3 tramos rectos con una longitud total de 100 metros. Y eso lo venimos y lo reemplazamos en la ecuación de Darcy, ¿no? Donde sabemos que la pérdida en tramos rectos es igual al factor de fricción de tramos rectos multiplicado por la longitud total sobre el diámetro y este multiplicado por su energía cinética. Bien, reemplazando los datos que ya tenemos como la longitud total y el diámetro y la gravedad, vamos a ver que solamente nos falta el factor de fricción y la velocidad. Bien, al cuadrado. Ahora, vamos a tener metros con metros se van. Vamos a simplificar todavía un poco más las unidades. Bien, vamos a tener que la relación entre 100 sobre 0,15 es de 648.92. Totalmente dimensional multiplicado por el factor de fricción por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bien. Ahora, por ahora no puedo hacer nada más. Porque recuerden que el objetivo del problema es calcular el caudal. Y si no tengo caudal, obviamente que no tengo velocidad. Ahora, para el cálculo del factor de fricción, ustedes saben que el factor de fricción depende sí o sí del número de Reynolds. Y el número de Reynolds depende de 3 cosas. Propiedades físicas, características de tubería y movimiento del fluido. El movimiento del fluido viene sí o sí representado por la velocidad o el caudal, que es, ambos hacen la misma referencia. Si nos falta uno de ellos, no podemos calcular Reynolds. Y si no calculamos Reynolds, tampoco podemos calcular el factor de fricción. Bien, entonces
Hasta aquí nomás vamos a dejar. Por ahora, para el factor de fricción en accesorios, sabemos que tenemos dos tipos de accesorios. Codo estándar a 90 y mariposa abierta por completo, ¿no? Ahora, desglosando esto, vamos a tener cantidad de codos por el factor de los codos, el valor adimensional, longitud equivalente y diámetro por su energía cinética, más la cantidad de válvulas por el factor de válvulas, el valor adimensional del accesorio por su energía cinética. Entonces aquí podemos factorizar lo que es la energía cinética, ¿no? Y reemplazar todos los datos que habíamos recopilado al inicio, ¿no? Como cantidad y el valor equivalente más el factor de fricción. El factor de fricción lo ocupamos en ambos accesorios, ¿no? Ya sea para factor codo o factor válvula. ¿Ok? Hoy es 0.015. Tenemos dos codos y un valor adimensional del codo de 30. En cambio, tenemos una válvula y un valor adimensional de la válvula de 45. Y al igual no conocemos la velocidad, pero obviamente la gravedad es un dato universal. Entonces resolvemos eso y vamos a tener que el factor de fricción en accesorio es de 1.57 por velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces gravedad. Bien, lo único que nos queda es sumar esos dos miembros. Ahora, lo que es más fácil para mí, una vez que sumamos, podemos factorizar directamente la energía cinética, ¿no? Y vamos a tener toda esta expresión. ¿Okay? Ahora, lo único que nos queda es reemplazarlo dentro de la ecuación de mi sistema. Bien, y aparte, podemos reemplazar lo que es la caída de presión, ya que sabemos que la diferencia entre la presión del punto A y la presión del punto B es netamente caída. Eso se le llama caída de presión. Y eso nos lo proporciona el dato, que la caída máxima de presión entre el punto 1 y 2 es 60 kilopascales, pero en presión manométrica. Bien. Entonces, aquí no puedo todavía reemplazar esos 60. Bueno, podría reemplazar en presión manométrica, pero no debería. ¿O sí? Así se puede. A ver. Ah, sí, cierto, se puede. Porque es caída. A ver. Pero en sí la teoría, si ustedes lo hacen o no lo hacen, les tiene que dar lo mismo. Pero la cosa es que si ustedes trabajan en ecuación de Bernoulli, siempre se trabaja con presiones absolutas. Bien, y para convertir cualquier presión, ya sea manométrico o de vacío, si es manométrica, obviamente le suman la atmosférica y si es de vacío, le restan la atmosférica. Bien. Entonces se supone que tenemos presión atmosférica más presión manométrica del punto A. Todo esto del punto A. Menos, abrimos paréntesis, presión atmosférica más presión manométrica del punto B. Ah, cierto, se simplificaba. Se supone que este menos afecta a este y vamos a tener que esto con esto se simplifique. Vamos a tener presión manométrica de A menos presión manométrica. Bien, entonces. Pero lo correcto era convertirlo a presión absoluta. Ok, entonces como no afecta si convertirlo a presión manométrica o presión absoluta, entonces lo vamos a trabajar directamente en presión manométrica, que son 60 kilopascales o, dicho de otra forma, 60 kilonewton por metro cuadrado. Bien, podemos resolver eso más todavía. Vamos a tener que kilonewton con kilonewton se va, metro cúbico con metro cuadrado se hacen metros, entonces vamos a tener que la energía de presión entre el punto A y el punto B es de 6.95 metros. Bien. Ahora, para mí es más sencillo convertir esta ecuación en función al flujo volumétrico porque el problema me pide calcular caudal. O directamente podemos trabajar así, encontrar velocidad, pero nuevamente caudal. Pero vamos a aplicar ambos. En este caso vamos a convertir toda esta ecuación en función al caudal. Bien, para convertir
la ecuación anterior, en función al caudal tenemos que partir sí o sí de la ecuación del caudal. Caudal es igual a velocidad por área de flujo. Yo sé que la velocidad, si despejo de la velocidad voy a tener caudal sobre área de flujo. Si a la velocidad la elevo al cuadrado, entonces voy a tener caudal al cuadrado por área de flujo al cuadrado. Y eso vengo y lo reemplazo, o reemplazo en sí lo que es el área. Bien, y eso lo reemplazo dentro de la forma. Tengo velocidad al cuadrado y toda esta expresión de acá vengo y lo reemplazo a la energía cinética. Bien, ahora voy a tener toda esta ecuación en función al caudal. Simplemente me queda reducir, básicamente resolver todo el denominador que se encuentra de la energía cinética. Bien, que es de 0.0036 metros a la quinta por segundos al cuadrado. ¿Okay? Y como el problema me pide calcular el caudal, bien, entonces voy a despejar caudal. Entonces, para despejar caudal, simplemente tengo que llevar todo lo que esté multiplicando a dividir y todo lo que esté dividiendo a multiplicar, ¿no? Y como está elevado al cuadrado, la única forma de eliminar lo cuadrado es llevando el otro miembro como raíz cuadrada. Bien, y vamos a tener que el caudal es igual a la raíz cuadrada del 0.025 metros a la sexta por segundo, dividido entre la sumatoria del producto de 448.92 por el factor de fricción, más 1.57. Bien, entonces con esto ya tengo la ecuación para poder calcular el caudal. Pero aquí me hace falta calcular o tener como dato el factor de fricción, porque sin el factor de fricción no puedo calcular el caudal. Okay, ese es el pequeño detalle. Ahora, aquí es donde el ingeniero aplica tanteo, ¿no? Bien, o como, por lo general aplica un método numérico. No sé si era Newton-Raphson o no, me acuerdo qué método era. La cosa es que ustedes se dan un valor arbitrario. ¿Ok? Ese valor arbitrario tienen que comprobar de qué datos les arroja si ustedes asumen ese dato. Una vez que ustedes eh, hayan calculado el dato que se asumieron, comparan qué tan cercano, qué tan lejano está el uno con el otro. Y si está obviamente muy lejano, entonces vuelven a tantear. Si está muy cercano, entonces, y si se puede decir que están iguales, ahí termina el problema o el tanteo. Bien, pero vamos a hacerlo paso a paso. Por lo general, siempre se tantea el factor de fricción. ¿Por qué les digo eso? Porque en el factor de fricción, incluso el ingeniero les dice que tienen que partir por un dato asumido del 0.02. Bien, una vez que ustedes hayan asumido el dato del 0.02, vienen y lo reemplazan a su ecuación. Bien, una vez que ya tenemos el dato que nos hacía falta, podemos calcular caudal. Pero ese dato tenemos que comprobar todavía si el dato que me ha asumido es el correcto. Bien, ahora, ¿cómo podemos comprobar? Básicamente, si he calculado un caudal, bien, era el dato que me hacía falta para calcular un número de Reynolds. Y si ya puedo calcular Reynolds, puedo calcular nuevamente un factor de fricción. ¿Ok? Entonces, en base, bueno, primeramente yo sé que Reynolds es igual a velocidad por diámetro por la densidad dividida entre la viscosidad. Pero si yo convierto el Reynolds en función al caudal, yo ya sé que caudal es igual a la velocidad por área. Yo sé que velocidad es igual a caudal sobre área. Entonces, reemplazo dentro de la fórmula del Reynolds y voy a tener que el Reynolds es igual a caudal por el diámetro por la densidad dividida entre la viscosidad y el área. Entonces, como ya tengo el caudal calculado anteriormente, lo reemplazo junto con los demás datos como el diámetro, la densidad, la viscosidad y el área de flujo.
Y al ser un dato dimensional, obviamente todas las unidades se simplifican, ¿no? Voy a tener que un Reynolds es de 3.200.390. Ya saben, Reynolds mayor a los 4.000, entonces vamos a trabajar con Colebrook. Entonces, para Colebrook, ahí es donde vamos a encontrar el dato calculado para poder comparar con el dato asumido. Bien. Entonces, si ya tengo lo que es la rugosidad y el diámetro y el Reynolds que que encontraba anteriormente, voy a tener que este dato o este valor calculado es el 0.015. ¿Ok? Y lo que sigue es comparar, como les decía. Yo me asumí inicialmente 0.02. Pero este dato, al tratar de acoplar con la ecuación, me arrojó un dato calculado del 0.015. Bien, aparentemente son iguales. Al ser cantidades pequeñas, podríamos decir que son iguales. Incluso podemos decir que el factor calculado lo podemos redondear y sería 0.02, ¿no? Pero hay un método que nos ayuda a tomar esa decisión como se dice. Bien, para ello se calcula el porcentaje de desviación. Por el porcentaje de desviación, simplemente es la relación entre la diferencia del dato asumido y el dato calculado dividido entre el dato asumido al 100%. Bien, obviamente en valor absoluto, para que siempre le salga positivo. Entonces, si yo calculo el porcentaje de desviación, colocando los datos calculados y asumidos, voy a tener que ese porcentaje del 24%. Aquí es donde el ingeniero les dice, muchas veces en el examen, si es que realizan ese ejercicio, o normalmente asume que para que un tanteo se acepte, su porcentaje de desviación tiene que ser menor o igual al 1%. O muchas veces le dice, me tienen que salir iguales. Eso quiere decir que su porcentaje de desviación tiene que ser igual a 0. Bien. O sea, que el factor asumido sea igual al factor calculado. Cuando de verdad quieren. Pero en este caso, al ser un porcentaje de desviación del 24 y yo trabajando aquí con un porcentaje aceptable del 1%, entonces, de todas formas, no son iguales. Por eso les dije, esta fórmula me ayuda a tomar esa decisión de si de verdad son iguales o no el dato que yo me asumí con el dato que acabo de calcular. En caso de que no se acepte el tanteo, entonces tengo que plantear un segundo tanteo. Entonces, para iniciar primeramente para la conclusión del segundo tanteo, ya que está fuera del rango permitido, entonces digo que no es igual. Entonces, para iniciar el segundo tanteo, tengo que decir que el factor calculado del primer tanteo es igual al factor asumido del segundo. Por ende, el factor asumido del segundo tanteo es igual a 0.15. ¿Ok? Y con eso vuelvo a repetir todo lo que hemos hecho en el primer tanteo. ¿Hasta aquí alguna duda? Disculpa, dijiste que, por ejemplo, el factor asumido mayormente se relaciona a 0.02, digamos, ¿no? Que tenemos que Claro. tomarlo. Pero ahorita como estamos, no es el correcto, digamos, no nos salió correcto. Entonces vamos a tomar para abajo o para arriba. Por ejemplo, ahorita nos salió 0.015. No podríamos tomar, por ejemplo, si nuestro resultado saldría 0.025, digamos. ¿Lo tomaríamos también? Claro. Ok. Bien. Es que esa es la manera de realizar el tanteo. Si no, sería totalmente al azar y ¿cuánto tardarían ustedes en igualar? Bien. Por eso es que se hace. Igual, si para el segundo tanteo no les sale igual,
nuevamente aplican esta teoría. Para iniciar un siguiente tanteo, a manera general, para iniciar el siguiente tanteo, tenemos que ocupar el factor calculado del tanteo anterior, ¿bien?, como dato de referencia para iniciar el siguiente tanteo. Bien, y así hagamos 2, hagamos 3, hagamos 4, se va a repetir la misma forma. ¿Ok? Si tenemos este dato calculado del primer tanteo, lo vamos a calcular en el asumir. Bien, si en el segundo tanteo vamos a tener un factor calculado que es diferente al asumido, entonces el factor calculado del segundo tanteo se convierte en el factor asumido para el tercero. Y así sucesivamente hasta que se cumpla la igualdad, ¿no? Cuando de verdad ambos valores sean iguales. Bien. ¿Alguna otra duda? Sí, disculpe, yo tengo una pregunta. Pasa que no pude entrar a la primera auxiliatura y Ujú. quería saber si esta grabación o las diapositivas usted las pasaba por algún medio. Sí, por el Classroom de la materia, donde les hacen llegar el video de la clase con el ingeniero. Ay, ya, gracias. Ahí todo lo estoy subiendo. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro hasta aquí. Porque en base a eso igual es la clase 3. Si vamos a aplicar un tanteo es el mismo, bajo la misma metodología. Bien. Entonces iniciemos el segundo tanteo. Ya que tenemos el dato asumido para el segundo tanteo, entonces lo venimos y lo reemplazamos en la ecuación. Una vez que se reemplaza, lo resuelven, y vamos a tener obviamente que el caudal es de 0.04 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Al ser, ustedes ya saben que al ser una raíz cuadrada, cualquier calculadora les va a lanzar un valor positivo y negativo. Obviamente se trabaja con el valor positivo. Bien, si ya tengo calculado un caudal, puedo calcular directamente el Reynolds para comprobar si lo que me asumí es correcto, ¿no? Entonces lo reemplazo el Reynolds y voy a tener que el Reynolds para este segundo tanteo es de 3.613.523. Ahora con eso calculo el factor de fricción. Bien, lo que se mantiene constante, ya saben, es la rugosidad del material y el diámetro. Aquí lo que va a variar es el Reynolds. Entonces resolvemos esto y vamos a tener que el factor calculador es del 0.01513. Bien, entonces si yo me asumí para este segundo tanteo 0.01516, el mismo sistema me arrojó un dato calculado del 0.01513. Bien, vamos a ver si cumple el porcentaje de desviación. Entonces, reemplazamos el dato asumido y el dato calculado dentro de la ecuación. Vamos a tener que el porcentaje de desviación es el 0.17%. Entonces, eso está dentro del rango permitido. Me dice que el porcentaje de desviación es del 1%. Por ahí les dice el ingeniero que su porcentaje tiene que ser igual a 0. Bien. La única forma de que su porcentaje de desviación sea 0 es que esto de aquí arriba sea 0, ¿no?
todo eso. Y ustedes saben que para que una diferencia sea igual a 0 es que ambos valores tengan que ser iguales. En pocas palabras está diciendo que su factor asumido sea igual con todos los números a su factor calculado. Bien, si van a trabajar con 5 decimales, entonces su factor calculado o asumido y asumido tendrán que tener los mismos 5 decimales. Ahora, cuando se cumple el porcentaje de desviación, bien, entonces podemos decir que esto es aproximadamente igual. No igual, obviamente, porque por los decimales, pero debido a que está dentro del parámetro, podemos decir que esto es aproximadamente igual. Entonces, si es aproximadamente igual, ya no es diferente, podemos decir que el caudal para este problema es de lo que calculamos en el segundo tanteo, que es el 0.047 metros cúbicos por segundo. Y esa sería la respuesta del problema. Bien. Sencillo, ¿no? Lo único moroso es el tema del tanteo. Que puede ser que con 2 sea suficiente, o capaz que tengan que hacer un tercero o un cuarto en el peor de los casos. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Disculpa, en la ecuación de Colebru, por ejemplo, cuando tenemos que calcular el factor de fricción, no es que está la ecuación, directamente la colocamos a la calculadora y nos bota el resultado, porque como ahí directamente lo pones el resultado, no se le hace ningún procedimiento más, ¿no? Es solamente directo lo ponemos y que bote el resultado a la calculadora. Sí y no. Por lo general esto se resuelve por solve. Bien. Si sabes ocupar solve en tu calculadora, entonces no va a haber problema. Dentro de la calculadora hay un procedimiento antes, obviamente dependiendo de qué calculadora sea. Si estamos hablando de una Casio, como vulgarmente se conoce la carnicera, hay un paso que se sigue antes de meter toda esta ecuación en sí y que le des igual y te arroje un resultado. No es así por así. Bien. Al igual que otras calculadoras. Pero lo que se aplica es la función solve. Bien. Aquí lo van a ocupar muy seguido lo que es función solve. Solamente para esta ecuación, incluso cuando veamos, como ya vieron la teoría de transporte de fluido compresible, ya vieron que las ecuaciones son largas ahí, ¿no? Ahí sí vamos a ocupar solve para resolver, para encontrar variables dentro de esa ecuación. Bien. Así que si no saben ocupar solve, es momento de buscar tutoriales en el YouTube. Depende de qué tipo de calculadora sea. Casio, si ocupan las HP o la Texas igual. En YouTube se consigue todo tipo de tutoriales para el uso del solve. ¿Alguna otra pregunta más? Bien. Vayamos a resolver los de clase 3, que es muy similar a esta clase 3.
Bien, para este ejercicio, bien, tenemos que la siguiente figura se muestra que un tubo lleva agua a un césped en un campo de golf. La presión del cisterna es de 80 psi-G. Y en el punto B, es necesario mantener como mínimo una presión de 60 psi-G para dar un suministro adecuado al cisterna, al sistema de aspersión. Especifique el tamaño necesario de la tubería de acero de cédula 40 con el fin de abastecer 0.5 pies cúbicos por segundo de agua a 60 grados Fahrenheit. Bien, aquí vamos a trabajar sí con sistema inglés para que se vayan acostumbrando a- a ocupar ambos sistemas, no solamente trabajar con el sistema internacional. Bien. Entonces, como datos, bien, sabemos que el fluido es agua a una temperatura de 60, un caudal de 0,5 pies cúbicos por segundo y tenemos una presión de A de 80 y una presión en B de 60. Nos pide calcular el tamaño de tubería. ¿Ok? Analizando el punto A hasta el punto B, nos pide encontrar el tamaño de esa tubería de 60 pies. ¿Ok? Vamos a tener agua a una temperatura de 60 grados Fahrenheit. De la tabla A2 de mecánica de fluido, vamos a tener una densidad, primero, de 1.94 slug por pie cúbico. Una viscosidad cinemática de 1.21 pie cuadrado por 1.21 por 10 a la menos 6 pie cuadrado por segundo. En cambio, de los datos de la tubería, el único dato que sé es acero comercial, entonces solamente puedo recopilar de eso la rugosidad. Entonces me voy a la tabla 8.2 y de ahí recopilo que la rugosidad para el acero comercial en pies es de 1.5 por 10 a la menos 4. Como desconocemos el diámetro nominal, entonces no puedo encontrar diámetro interno y peor el área de flujo. Bien, en cuanto a accesorios, veo que entre el punto A y el punto B es un tramo recto de 60 pies, entonces no presenta ningún tipo de accesorio. Simplemente es un tramo recto. Entonces, si me pide calcular el diámetro o el tamaño de tubería, nuevamente vamos a tener que ocupar la ecuación del balance de energía mecánica. ¿Ok? Entonces, nuevamente vamos a practicar cómo simplificar esta ecuación acorde a mi sistema. Ahora, ¿qué es lo primero que pueden simplificar una vez que ustedes ven este tipo de sistema? HA. Bien, no se presenta ningún equipo entre el punto A y el punto B, por ende, no hay energía que se suministra. Entonces podemos simplificar HA. Ahora, ¿qué otra cosa más yo puedo simplificar dentro de esta ecuación? ¿Alguien?
Nadie. Podría ser ZA la referencia. Exacto. Podemos evaluar, por ejemplo, la energía potencial, ¿no? Entonces, si yo sé que mi nivel de referencia es aquel punto que se encuentra en una parte inferior a diferencia del otro, entonces yo sé que A es mi nivel de referencia. Por ende, la energía potencial de ZA es 0. Porque sé que el punto que estoy analizando y mi nivel de referencia son el mismo, entonces no hay una altura considerable. Luego, ¿qué más puedo simplificar dentro de esta ecuación? El peso específico puede ser. Velocidad inicial. ¿Peso específico? No. ¿Ok? Porque si toma en cuenta el peso específico, es como que también podría simplificar las presiones. ¿Tienen? Cosa que no puedo hacerlo. Así de fácil, no. ¿Ok? Ahora, lo que puedo simplificar así de fácil es el tema de las velocidades. ¿Por qué? Porque entre el punto A y el punto B, ustedes ven alguna variación de diámetros. No la hay, o al menos el diagrama no lo contempla. Bien. Se mantiene constante del punto A al punto B. Entonces, si no varía el diámetro, no varía el área de flujo, por ende, la velocidad se mantiene constante. Eso ya lo habíamos hablado en la anterior ayudantía. Entonces, si la velocidad es constante, podemos eliminar las energías cinéticas de mi sistema. Ahora, una vez que ya he eliminado las energías cinéticas, nada más puedo realizar dentro de esta ecuación. Bien. Pese a que puedo decir las presiones, pero no. Uno, tengo las presiones como dato de referencia. Bien, les da el enunciado como dato, así que es imposible. Y aparte, ambas presiones están dentro de un sistema y no están expuestos a una presión atmosférica. Bien, entonces no puedo simplificar esas presiones. Acomodo esta ecuación en función, digamos, una caída de presión y voy a tener esta ecuación propia de mi sistema. Bien, y así hemos deducido toda la ecuación de Bernoulli. Ahora lo que nos sigue es encontrar las variables que faltan. Primeramente vamos a encontrar las pérdidas de energía por fricción. Bien. Lo que es más sencillo es que aquí no hay presencia de accesorios. Muchas veces el ingeniero dentro de sus exámenes les dice que desprecien accesorios. O si no, les plantan estos tipos de ejercicios en donde la pérdida en accesorio no se contempla. Bien. Solamente vamos a evaluar tramos rectos. En este caso solamente tenemos un tramo recto de 600 pies en total. Bien, entonces reemplazamos los datos que faltan y aún tenemos mucho más variables que evaluar. Tenemos 600 pies y la gravedad en unidades inglesas es de 32.16 o 32.2 pies por segundo al cuadrado. Bien, entonces convirtiendo la energía cinética en flujo volumétrico partiendo de la misma forma. Yo sé que caudal es igual a velocidad por área de flujo. Despejo la velocidad de tener caudal sobre área de flujo. Si la velocidad lo elevo al cuadrado, entonces el caudal y el área de flujo se elevan al cuadrado. Bien. Y yo sé que el área de flujo es igual a pi cuarto por el diámetro interno al cuadrado. Sin olvidar que todo eso está elevado al cuadrado. Entonces, si yo sé que la energía cinética está la velocidad al cuadrado por 2 veces la gravedad, lo convierto esto en función al flujo y voy a tener que el caudal al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por pi cuarto al cuadrado por el diámetro interno a la cuarta. Bien. Y nuevamente lo reemplazo dentro de esta ecuación y voy a tener ahora
Todo esto en función al caudal. ¿Bien? Reemplazo los datos que manejo como el caudal nuevamente. Yo sé que el caudal es 0.5 pies cúbicos por segundo. Bien, sin olvidar también de que esto está al cuadrado, entonces por eso es pi a la sexta por segundo al cuadrado. Ahora, para mí es mucho sencillo simplificar segundo al cuadrado con segundo al cuadrado. Pie con pie se simplifica y tener pi a la sexta. Entonces, fácilmente puedo agarrar todo esto de acá y resolverlo. Que me va a dar 3.78 pies a la sexta por el factor de fricción multiplicado entre diámetros a la quinta, ¿no? Vamos a tener este diámetro. Con este diámetro me da diámetros a la quinta. ¿Okay? Y en base a eso vamos a tener el factor entre ambos rectos. Entonces, como despreciamos o en nuestro sistema no se contempla los accesorios, entonces directamente el factor de fricción depende del tramo rectivo y es de 3.78 pies a la sexta por la relación entre el factor de fricción y diámetros a la quinta. ¿Okay? Al igual que en la clase 2, para poder calcular el factor de fricción depende sí o sí del Reynolds. Y el Reynolds ya saben que depende de tres cosas: propiedades físicas del fluido, características de la tubería y el movimiento del fluido. La mayoría de las veces vamos a tener las propiedades físicas. Dependiendo de qué tipo de tuberías, de qué tipo de sistema sea, vamos a ver si nos hace falta el movimiento del fluido o las características de la tubería. En este caso, como es de clase 3, es obviamente que nos hace falta la característica de la tubería, porque desconocemos cuánto es su diámetro. En cambio, ahora sí ya nos da el caudal. Sabemos que el fluido se mueve a 0.5, si mal no recuerdo, pies cúbicos por segundo. Entonces, como les dije, si no tengo esas tres cosas, no puedo calcular el Reynolds y a su vez no puedo obtener el factor de fricción. Entonces, lo reemplazo dentro de la ecuación del sistema y de una vez reemplazo lo que es la energía potencial. Yo sé que la energía potencial del punto B es la diferencia de altura que hay entre A y B, entre el nivel de referencia y B, que son los 25 pies, ¿no? Y aprovechando la energía, la energía por fricción. Bien. Ahora, yo ya sé que la energía de presión, bien, es de 80 PSIG y 60 PSIG. Bien, saben que PSIG o PSI directamente es libra-fuerza por pulgada cuadrada. Entonces 80 menos 60 ya saben que es 20 libra-fuerza por pulgada cuadrada. Pero el detalle es que el peso específico está medido o tenemos que encontrarlo. Ya sé que el peso específico es la densidad del agua a 60 grados Fahrenheit por la gravedad. Pero el detalle es que la densidad, si ustedes ocupan la tabla del Robert Mott, la densidad del agua en unidades inglesas les dan slug pies cúbicos. ¿Ok? Pero el slug es igual a libra fuerza por segundo al cuadrado, bien, por pie. Eso equivale al slug, por si acaso. Todo esto de aquí, acá arreglé el pulso. Perdón. Todo esto de acá, el slug, equivale a esto. Libra fuerza por segundo sobre pie. ¿Ok? Eso equivale al slug. Entonces, simplificamos segundo con segundo al cuadrado, pie con pie, y vamos a tener que el peso específico del agua es de 62.39 libras fuerza por pie cúbico. Bien. Entonces, vengo y lo reemplazo dentro de la ecuación, obviamente restando la caída de presión, que son de 20 libras fuerza por pulgada cuadrada. Y lo primero que voy a notar es que las unidades no me cuadran. Bien. Al analizar la ecuación de Bernoulli, siempre se trabaja en unidades
de longitud, ya sea en sistema internacional que me lancen metros o en sistema inglés que siempre me tiene que lanzar pies. Pero sin embargo, la caída de presión lo tengo en pulgadas, entonces sí o sí tengo que convertir esas pulgadas a pies. Entonces ustedes agarran su tabla K1 de mecánica de fluidos y ahí van a encontrar factores de conversión para diferentes sistemas y para diferentes cosas que ustedes ocupen, ya sea área, ya sea volumen, potencia. Si ustedes lo chequean con más calma, van a encontrar este tipo de conversiones. Entonces, a mí lo que me interesa es de pie a pulgada. Entonces, yo sé que es de 20 librafuerzas sobre pulgada cuadrada. Entonces, yo ya sé que según este factor es de que un pie cuadrado equivale a 144 pulgadas cuadradas. Entonces, pulgada cuadrada con pulgada cuadrada, voy a tener que la caída de presión es de 2880 librafuerzas por pie cuadrado. Bien, entonces eso vengo y lo reemplazo en vez de los 20. Voy a tener 2880 librafuerzas por pie cuadrado y ahora sí se me van a simplificar. Yo sé que librafuerza con librafuerza se va y pie cúbico con pie al cuadrado se me simplifica. Voy a tener que la caída de energía de presión es de 46.16 pies. ¿Okay? Y eso vengo y lo reemplazo en mi ecuación de mi sistema. Ahora aquí es fácil todavía simplificar más o reducir más la ecuación. Ese 25 lo llevo al otro lado a restar y voy a tener 21.16. Bien, y lo que quiero encontrar aquí es diámetro, tamaño. Entonces despejo el diámetro y voy a tener la raíz quinta de 3.78 pies a la sexta por el factor de fricción dividido entre 1.16 pies. Bien, y nuevamente tenemos una ecuación con dos incógnitas, igual que lo que hemos hecho en la clase 2. El mismo caso. Ahora, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿O les quedó claro todo lo que acabamos de hacer? Todo bien, auxiliar. Bien. Ahora, hay sistemas, y es normal, cuando se presenta el análisis con accesorios, aquí les va a ser normal ver, digamos, un valor numérico, un valor constante, como el de acá, dividido entre diámetro al cubo o a la cuarta, cuando hay un más. Bien. Aquí no es obligatorio que lo despejen porque es complejo despejar algo así, sino dejarlo de esa manera, la ecuación entera, o la más que puedan ustedes reducir, y trabajar con solve. Bien. Ustedes le colocan solve y plantan de una vez el valor del diámetro. No es necesario despejar. Pero en este caso, como es una ecuación sencilla, fácilmente se puede despejar el diámetro. Bien. Tampoco abusen del solve, eso sí. Si para el ingeniero la ecuación es sencilla, por ejemplo, si ustedes le aplican solve a esto, ya para él está mal. Porque les dice que aquí se puede despejar fácilmente. Bien. Pero si agregan o aplican el solve en otro tipo de ecuaciones más complejas, no les hace valer. Bien. Ahora, en base a esta ecuación, ya del diámetro despejado, vamos a iniciar el tanteo. O podemos simplificar aún más. Vamos a tener que el diámetro es igual a la raíz quinta de 0,17 pies a la quinta multiplicado por el factor de fricción. Bien, y con eso iniciamos el tanteo. Nuevamente, vamos a partir con un factor asumido del 0.02. Entonces, en base a esa ecuación, reemplazo el factor asumido y voy a tener que el diámetro es del 0.32 pies. ¿Okay? Con eso, calculo reino. Pero el reino lo tengo en función a la velocidad. Bien, podemos convertirlo eso en función al caudal. Entonces, que el caudal es igual a la velocidad por el área de flujo. Despejo la velocidad, voy a tener caudal sobre área de flujo. Y yo sé que el área de flujo es pi cuarto por el diámetro al cuadrado.
Entonces, esa fórmula, ese valor lo reemplazo en el Reynolds, voy a tener Reynolds es igual a caudal por diámetro dividido entre la viscosidad cinemática multiplicado por pi cuarto de diámetro al cuadrado. Por aquí puedo simplificar diámetro con diámetro. Voy a tener que el Reynolds es igual a caudal sobre velocidad cinemática, por si acaso, no se confundan aquí. Una cosa es velocidad y otra cosa es viscosidad cinemática. Debido a que en lo virtual no hay una fórmula o no hay una ecuación de una variable que se trabaje, se parece mucho la velocidad con la viscosidad, pero escrito se denota de esta manera. Eso es viscosidad y decir esto es, incluso si le colocan su rayita aquí, su flechita, eso es velocidad. Dos cosas muy diferentes en cuanto a nomenclatura. Bien, voy a tener caudal sobre viscosidad cinemática por pi cuarto de diámetro. Entonces, reemplazo caudales, la viscosidad cinemática y el diámetro, simplificar segundo con segundo, pie con pie se hace pi al cubo y pi al cubo con pi al cubo se va, y va a tener que el Reynolds es de 1.656.085. Reynolds mayor a 4.000, entonces vamos a necesitar Colebrook para calcular el factor de fricción. ¿Ok? Entonces, para el factor de fricción aquí, ocupo, perdón, la rugosidad, el diámetro anterior, el diámetro que he calculado con el factor asumido y el Reynolds anteriormente calculado. Entonces reemplazo esos datos y voy a tener que el factor calculado es el 0.016. Bien, y comparo. Factor asumido me da 0.02. El factor calculado me da 0.016. Bien, aparentemente igual. Incluso si lo redondeo, podría decir que es igual. Pero calculo primeramente el porcentaje de desviación. Una vez que reemplazo el factor o los datos asumidos y los datos calculados, voy a tener un porcentaje de desviación del 16%. Entonces, para que se acepte un tanteo, este porcentaje tiene que ser menor o igual al 1%. Entonces, si es menor o que está fuera de ese rango, estos dos datos son diferentes. Entonces, no puedo aceptar este primer tanteo y obligatoriamente tengo que iniciar el segundo. Y para iniciar el segundo, como les dije, el factor calculado del primer tanteo se convierte en mi factor asumido en el segundo. Por ende, el factor asumido del segundo tanteo es el 0.016. Bien, y con eso iniciamos el segundo tanteo. Una vez que ya tengo el factor asumido del segundo tanteo, vuelvo a calcular el diámetro, el 0.31 pies. Si tengo calculado el diámetro, calculo Reynolds. Reemplazo, o lo que cambia aquí es el diámetro, y voy a tener que el Reynolds es igual a 1.715.978. Entonces, Reynolds mayor a los 4.000, vamos a ocupar Colebrook porque es un sistema de régimen turbulento. Entonces, reemplazo lo que es la rugosidad, diámetro y Reynolds dentro de la fórmula y voy a tener que el factor calculado es el 0.01673. Bien, entonces tengo un dato asumido del 0.01674 y un factor calculado del 0.01673. Entonces, calculo su porcentaje de desviación y voy a tener que ese porcentaje es el 0.07%. Entonces, eso está dentro de mi porcentaje de aceptación. Bien, y puedo decir que esto es aproximadamente igual. Entonces, si es aproximadamente igual, el diámetro que calculé anteriormente o que calculé en este tanteo es la respuesta del problema del 0.31 pies. Bien. Ahora, por si les pide o si o está dentro de su respuesta, ¿cuál sería su diámetro nominal? Entonces, si ya tenemos calculado el diámetro, que sería 0.31 pies, tenemos que agarrar la tabla F1. Bien. De cédula 40. Ahora, tenemos que irnos a la parte del diámetro donde se aproxime ese 0.31. Bien, vamos a tener 0.20, 0.25, 0.29 y 0.33.
¿Ok? En este caso, oscila entre 3 medias pulgadas o directamente 4. Bien. Por lo general, siempre se opta por aquella que menos pérdida de energía de fricción le genera a un sistema. ¿Ok? Y cuando normalmente genera menos pérdida de energía, o sea, que le genere menos dificultad para que se mueva un fluido, es aquel que tiene mayor diámetro. Obviamente, al tener mayor diámetro, vamos a tener una velocidad más lenta, pero al tener una velocidad más lenta, una menor velocidad, este le va a generar menos pérdida de energía. O sea, vamos a desplazar aún más el fluido a lo largo de un sistema. ¿Ok? O también ustedes pueden optar, pero por si les pide una conclusión. ¿Bien? El problema terminaba hasta con el cálculo del diámetro. Pero si les dice, calcule o cuál sería el diámetro nominal de este sistema y justifique su respuesta, ustedes pueden decir, si optan 4, deberían colocar, digamos, para que su sistema no genere o no produzca tanta pérdida de energía por fricción, se opta por un diámetro de 4 pulgadas. ¿Ya? Porque al tener mayor diámetro, menor va a ser la velocidad, y al ser menor la velocidad, menor va a ser la energía cinética. Bien, y ustedes saben que la pérdida de energía por fricción depende sí o sí de la energía cinética. Bien, eso pueden colocar como una respuesta. ¿Hasta aquí dudas? ¿Todo claro? Sí, auxiliar, se entendió la explicación. Bien.